Bienvenidos a una nueva emisión de A Solas. Hoy, el veterano de guerra y historiador Boris Nevzorov va a contarnos sus recuerdos sobre momentos claves en el transcurso de la Gran Guerra Patria. Boris Nevzorov nació en el año 1926 en la ciudad de Tashkent. Es coronel retirado e historiador de guerra. Participó en la Gran Guerra Patria. Cumplió servicio en las unidades militares de las flotas del Norte y del Océano Pacífico. Trabajó en el ámbito educativo en la flota de la Marina Militar. Fue jefe de cátedra en la Academia Militar Frunze. Se especializó en historia de guerra. Desde 1988 trabaja en el Instituto de Historia Militar, dependiente del Ministerio de Defensa de Rusia. En la actualidad, es el mayor especialista de la historia de la batalla por Moscú. Durante más de 40 años ha ido recolectando archivos y documentos que demuestran que esta batalla fue la de mayor magnitud del siglo XX. Boris Nevzorov escribió el libro La batalla del siglo, resultado de todos sus años de investigación. Boris, muy buenas tardes. Muchas gracias por hacernos el honor de haber venido hoy a nuestro programa. Buenos días. Para mí es un gran placer estar aquí con ustedes. Como usted sabe, nuestro público es de distintas partes del mundo y para muchos países este tema no es tan conocido como en Rusia. Para quienes quieran entender mejor este tema, ¿en qué diría usted que se caracterizó esta guerra en particular? ¿Qué significado ha tenido para la historia mundial? Para entender qué importancia tiene esa guerra, le recuerdo que, en promedio, solamente durante unos 300 años de un total de 35 siglos, no hubo guerras. Así, en 92 de cada 100 años, la gente se ha aniquilado entre sí y destruido todo lo que había creado. Como resultado, solo en las guerras del siglo XX se dilapidó tal cantidad de recursos materiales como para alimentar durante 50 años a toda la población del planeta. Eso es la guerra. Y la guerra más horrible de todas fue la Segunda Guerra Mundial. La Gran Guerra Patria del pueblo soviético fue parte esencial de este conflicto, cuando Alemania, la que movilizó todas sus fuerzas de improviso, rompió sus acuerdos e invadió nuestro país, no se registraba ningún caso parecido en la historia. Se trató de que un país movilizó en un primer ataque repentino el 70% de sus divisiones, la mayor parte de su artillería y el 90% de sus batallones de tanques. Desgraciadamente, eso le ayudó a Alemania a obtener grandes éxitos desde el principio. El año pasado, nuestro presidente, Dmitry Medvedev, firmó un decreto para la creación de una comisión para actuar contra los intentos de falsificación de la historia. ¿Qué le parece? ¿Por qué surgió esta necesidad? ¿Qué intentos de falsificación de datos se realizaron respecto a la Gran Guerra Patria? ¿Qué datos se están cambiando ahora? El hecho es que actualmente vivimos un proceso de reevaluación de los resultados de la Segunda Guerra Mundial, el que tiene como objetivo convertir a las víctimas, me refiero a Rusia, en agresores. O sea, a pesar de que sufrimos tantas pérdidas y derrotas, dicen que nosotros somos los culpables de haber desencadenado la guerra.
¿Y quién tiene la culpa? La guerra fue desencadenada por la Alemania nazi, apoyada por Francia, Inglaterra y los Estados Unidos, los que querían destruir nuestro país. ¿Por qué? Porque sin la conquista de la Unión Soviética, sin la derrota de Rusia, era imposible para Alemania alcanzar la hegemonía global, que tal era su ambición principal: ganar la guerra para dominar el mundo. ¿Por qué surgen estas falsificaciones? Hoy en día, todo este engaño tiene como fin preparar una nueva guerra con el fin de exterminar nuestro país, Rusia, el que es odiado durante siglos por algunos sectores. Esta es la razón de la falsificación. Volviendo al tema principal de nuestro programa de hoy. Hemos hablado de la Gran Guerra Patria con usted como con un especialista, ya que usted ha investigado científicamente este tema. Pero es importante recordar que usted también es un veterano de la Gran Guerra Patria. Usted lo ha vivido en carne propia. Comparta con nosotros su experiencia, sus hazañas, sus logros. Cuando estalló la guerra, yo tenía 14 años. En aquel tiempo, yo vivía en Asia Central, en la ciudad de Tashkent, y antes en otros lugares. En 1943, cuando cumplí 16 años, llegué a Moscú, donde fui reclutado en el ejército y serví en diferentes unidades. Durante la guerra, me desempeñé en la Flota del Norte, dedicada a la artillería antiaérea costera, con el objetivo de defendernos de los ataques aéreos alemanes contra los convoyes que llegaban de Estados Unidos y de Inglaterra. De acuerdo con la ley de préstamo y arriendo vigente entonces, esos países suministraban a la Unión Soviética armas, alimentos y otras cosas para la guerra. Desde aquel momento y durante 44 años serví no solamente en las tropas de la Flota del Norte, sino que también en la Flota del Océano Pacífico, en Sajalín, en Kamchatka. Serví también en las tropas de la defensa aérea en diferentes regiones de Asia Central. También, cuando me gradué de la Academia Militar de Defensa Aérea, durante 20 años trabajé en nuestra famosa Academia Militar Frunze, dictando la cátedra de Historia y Arte Militar. Y luego de haber servido en el ejército 44 años, llevando hombreras, me invitaron a trabajar en el Instituto de Historia Militar del Ministerio de Defensa de la Unión Soviética, hoy de la Federación Rusa, donde hasta hoy en día me ocupo del estudio de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a seguir con este tema, pero después de una pequeña pausa.
Y ahora sí, seguimos hablando de la Gran Guerra Patria aquí, en Azolas. ¿Qué le parece? ¿Qué fue lo que le dio al pueblo la fuerza suficiente como para poder cambiar el desarrollo de los hechos de una forma tan radical? Porque realmente es muchísima la fuerza que se lleva para cambiar así los resultados. Es una pregunta muy interesante porque, al fin y al cabo, en una guerra, lo más importante es el espíritu y la fuerza moral de las tropas. No en vano se dice que se puede secuestrar a una persona, liquidarla incluso. Pero si la gente no se rindió en aquellas condiciones, pensando, por supuesto que en la guerra pasan muchas cosas. Hubo cobardes y traidores, pero la mayor parte de nuestro país vivía con la esperanza de derrotar al enemigo. ¿Por qué? Porque vimos lo que Alemania nos traía: la destrucción de aldeas, la aniquilación humana, los campos de concentración, etc. Todo eso nos demostraba el futuro que esperaba a nuestro pueblo. Y nuestra gente empezó a levantarse. El pueblo trabajaba en la retaguardia en condiciones muy difíciles y teniendo pocas provisiones. Era muy duro, pero lo hacían durante 12 horas y más. El funcionamiento de las fábricas no se interrumpía. Si era necesario para el frente, se producían nuevos proyectiles, piezas de artillería, tanques, etc. Ellos debían trabajar y la gente no tenía otro objetivo que no fuera el hacer todo lo posible para abastecer al ejército de todo lo necesario. Me gustaría contarles sobre las condiciones en las que se desarrollaba la batalla de Moscú. Durante la defensa y la contraofensiva, nuestra artillería tenía 1 o 2 balas por cada arma disponible. No obstante, poco a poco, después de la evacuación de los centros industriales de la parte occidental del país con destino a las regiones de la retaguardia, es decir, en 1942 se empezó a producir la cantidad suficiente de proyectiles, tanques y todos los armamentos bélicos requeridos. Para la batalla de Stalingrado, la cantidad de proyectiles aumentó 10 veces con respecto a la de Moscú. Para la contienda en Kursk, ya habían 70 veces más proyectiles que la batalla de Moscú. Y para el final de la guerra, en el primer día de la operación en Berlín, las tropas del primer frente de Bielorrusia, encabezadas por el mariscal Georgy Zhukov, usaron 103 veces más proyectiles que en Moscú, en un frente extendido de 1.600 kilómetros, que es donde tenían lugar las batallas. Así fue la ayuda prestada por nuestra retaguardia al ejército. Con todo, en el frente y en la retaguardia, se buscaba lograr la victoria. Todos estos factores desempeñaron un papel predeterminante para nuestra victoria ante el ejército más fuerte del mundo. De hecho, en aquel entonces era el ejército más fuerte.
En estas severas condiciones, nuestro ejército rojo supo derrotar al enemigo con sus propias fuerzas. Vuelvo a recordar la ayuda de los Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países. Ciertamente, ellos nos prestaron cierta ayuda con el armamento, vehículos blindados, aviones, etc. Pero eso llegó cuando lo más complicado lo teníamos ya superado. Es más, Churchill prometió abrir un nuevo frente en el año 42, pero al final no se llegó a abrir este segundo frente para así distraer a las tropas alemanas en el lado oriental. ¿Por qué no se hizo? Después de la guerra, él dijo: no lo prometimos, simplemente indujimos al rival a un error. Es decir, se portaron así para inducir al enemigo a un error con palabras y no con acciones. A todo esto, cuando se abrió el segundo frente y los alemanes realizaron el ataque de Ardennes contra las tropas norteamericanas e inglesas, estas últimas echaron a correr y perdieron cierto número de soldados, fuerzas y medios. Pues bien, fue precisamente en ese momento cuando Churchill y Roosevelt se dirigen a Stalin pidiendo ayuda. ¿No podrían ustedes empezar el ataque en su frente para distraer a las tropas enemigas? Así era la actitud. Cuando ellos lo necesitaban, se cuidaban a sí mismos. Pero cuando ellos mismos se veían en una situación difícil, ahí venía un: hermanos rusos, ayúdennos. Así, los aliados abordaban el cumplimiento de sus funciones. Eran eslabones de la misma cadena para que los rusos y alemanes se exterminaran los unos a los otros, y cuanto más, mejor. En esto está interesado Occidente, es decir, Estados Unidos, Inglaterra y otros países. Y sin embargo, a pesar de todo esto, finalmente llegó el momento de la victoria, de dejar todas las dificultades atrás y llegar a eso. Háblenos del primer día de la victoria. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo vivió la gente? ¿Sabe? Creo que ya he contado cómo se recibió la noticia sobre la derrota de los alemanes sucedida en las afueras de Moscú. Ahora, trasladémonos a fines de abril o principios de mayo del 45. La bandera de la victoria ya ondea sobre el Reichstag. Más de 300 veces Moscú ya ha saludado a nuestras tropas, las que liberaban un país tras otro y distintas ciudades de Europa. Efectivamente, antes de mayo y durante nuestros operativos ofensivos, liberamos 10 países europeos. Mientras se hacía eso, las tropas soviéticas perdieron casi 1 millón de hombres. ¿Se lo imagina? Eso fue luego de que liberamos nuestro propio territorio. Entonces, se dirigían a nosotros. Por ejemplo, en agosto, cuando empezó el alzamiento nacional eslovaco, enseguida los alemanes introdujeron sus tropas y empezaron a desbaratar el movimiento guerrillero, registrándose grandes luchas. Inmediatamente, Gottwald, el secretario del Partido Comunista de Checoslovaquia, y el embajador extraordinario y plenipotenciario Firlinger se dirigieron a Stalin pidiendo ayuda para el alzamiento nacional eslovaco, y a pesar de que nuestras tropas, sobre todo las del primer y cuarto frente de Ucrania, encabezadas por los generales Konev
y Petrov llevaban 3 o 4 meses de batalla y operaciones ofensivas, las que le significaron perder muchas fuerzas. A pesar de todo ello, y con el fin de ayudar al rebelde pueblo eslovaco, se dio la orden de realizar la operación. Entonces, se puso en marcha la operación oriental de los Cárpatos. Se está realizando el avance y hay que superar macizos montañosos en donde espera la fuerte defensa del rival, la que bombardea constantemente desde el aire. En estas condiciones, nuestras tropas debían descargar armamento y otras cosas necesarias y luego aterrizar en el aeródromo. Además, apoyábamos al movimiento guerrillero usando el primer cuerpo del general checoslovaco Svoboda. Sin embargo, durante esta operación perdimos aproximadamente 3 veces más que el número de los rebeldes partícipes del alzamiento nacional eslovaco. Imagine eso. Nosotros, siguiendo su petición, vamos para ayudarles y liberarles. Y en los 90, tras el desmoronamiento de la Unión Soviética, ellos empezaron a gritar, estos ocupantes, y a acusar a nuestro ejército de haber llegado allá con tal objetivo. Son las palabras y las acciones. Cuando la tenían difícil decían, por favor, ayúdennos. Al pasar el tiempo, nos lanzan a la cara con ustedes, ocupantes. En resumidas cuentas, no ha habido agradecimiento de su parte. Volvamos al tema de la victoria. ¿Sabe? Recuerdo ese día. He escrito acerca de él y otros se acuerdan de eso. La gente esperaba expectante, pues estaba por llegar el mensaje sobre la capitulación de las tropas alemanas. Pero una cosa es esperar la información y otra oírla. Y de pronto, a las 2:10 de la madrugada del 9 de mayo del año 1945, por la radio se emite el mensaje sobre la firma del acta de la capitulación incondicional de la Alemania fascista y la victoria absoluta ante Alemania en la Gran Guerra Patria. ¿Sabe? Enseguida, este comunicado nos emocionó y de repente, como por arte de magia, las ventanas de un Moscú nocturno se encendieron. La gente se lanzó a las calles y llora, sonríe, se abraza, se besa. Si ven pasar a un soldado o a un oficial, le abrazan, le levantan con los brazos y le invitan a casa a tomar una copita por la victoria. Toda la energía de la espera acumulada por las personas durante 4 años de guerra se soltó. Así fue como el pueblo recibió ese gran día. Por supuesto, desde aquel entonces es una fecha sagrada para nosotros y la mejor fiesta. Aunque con lágrimas, es un gran día. El día de la salvación, no solo de nuestro país,
sino de toda la civilización mundial. Así es la victoria para nosotros, y ahora celebramos su 65º aniversario. Sin lugar a dudas, para todos nosotros este día también es muy importante, uno de los más importantes para todo el pueblo ruso. Reciban nuestras felicitaciones y muchísimas gracias, porque realmente ha sido muy interesante escucharlo. A usted también le felicito porque es nuestra victoria común. Esta fiesta tiene que ser recordada y siempre va a estar con nosotros. Recordando ese gran día en el que se le puso un punto final al nazismo, con nosotros ha estado el veterano de guerra, historiador Boris Nevzorov. Nos despedimos. Hasta la próxima.